Hola, soy el doctor Isaac Rosler. Bienvenido a Deconstrucción de todos los días. Hoy seguiremos con la segunda parte de la comprensión de la palabra diferencia. Podemos preguntarnos qué es diferencia o différance. En realidad no, porque la pregunta ¿qué es? Ya preasume una presencia, un estar aquí, un Dasein, como diría Heidegger, ¿no? Una presencia puntual en el tiempo. Y diferencia, que es al mismo tiempo diferenciar y diferimiento, es entonces un intervalo, un espaciamiento. Es, digamos, la prenda silenciosa en el lenguaje, en la oposición que entendemos como habla versus lengua. En el intervalo, bueno, no es simplemente un intervalo, hay marcas silenciosas. Un intervalo está hecho de marcas. El intervalo es un juego de marcas. Es una especie de escritura antes de la escritura, una arquiescritura. Es como dijimos, una prenda silenciosa antes de la letra, antes de cualquier grafema. La diferencia no será compatible con el principio de la conciencia, porque la conciencia, como ya lo hemos visto en la entrega anterior, tiene que ver con la presencia, con aquello que es, con la oposición sensible versus inteligible. Y para tener conciencia de algo, ¿no? Tiene que estar presente y différence nunca lo está. Ahora, ustedes dirán, pero claro, estoy hablando de différence que nunca está presente para sí. Entonces, ¿con qué lo podemos asociar? Bueno, Freud y Nietzsche ya habían descubierto una palabra para différence que la llamaron inconsciente. En el inconsciente nada está presente. Es, digamos, la puerta hacia nuestros sueños, nuestras realidades más fuertes, pero que no necesariamente se presentan, ¿no? Digamos, se presentan en diferentes maneras, en un sueño, en un momento silencioso, inexpresable, inasequible, ¿no? Esas cosas. Entonces, différence es una especie de escritura del inconsciente, una marca antes de cualquier letra o grafema, como hemos dicho, una arquiescritura. Y la filosofía entonces, al poner este límite del ser, marca el límite de la presencia sobre lo mismo. El ser, la conciencia, mímesis, que es la imitación de la naturaleza, lo idéntico, y resiste totalmente la diferencia, porque la diferencia es el intervalo donde lo mismo no es equivalente a lo idéntico. O sea, no es puntual. Digamos que la presencia es puntual, un punto en el presente que es totalmente exclusiva, ¿no? En cambio, la diferencia sí permite una alteridad, un intervalo en donde ni siquiera el intervalo podemos decir es igual a sí mismo, aunque es repetitivo, aunque es iterativo y reiterativo a través de sus marcas y su arquiescritura. Y como diría Nietzsche, es la repetición, el retorno de la repetición de lo mismo, pero eso mismo no es igual a sí mismo. Y tampoco es una oposición ni se opone a nada. Por ejemplo, si en principio los griegos hubieran dicho que
no es una oposición entre lo sensible y lo inteligible, sino que más bien lo sensible se difiere hacia lo inteligible, ¿no? Lo sensible es una diferencia hacia algo que va a ser inteligible, ¿no? Entonces esto se acercaría más a lo que estamos entendiendo sobre diferencia. Entonces hay que oponer sensible e inteligible en vez de comprender la naturaleza como différence. Esto es lo que nos decía la filosofía. Hay que oponer las cosas. Hay que entender las cosas a través de esta oposición primera que va a derivar todas las demás. ¿Cuál es la oposición primera? Bueno, antes de sensible e inteligible vendría el afuera y el adentro, y después naturaleza versus cultura y todas las demás, ¿no? Entonces, en vez de comprender la naturaleza como una différence, algo que se difiere y que se convierte en cultura, tecnología, leyes, sociedad, entonces, según el principio de la filosofía, la naturaleza es igual a sí misma y la entendemos de acuerdo a una mímesis, ¿no? Que es una oposición entre lo sensible y lo inteligible. Es una oposición en donde tratamos de categorizar el objeto, el ser sensible ahí afuera, y por eso encontramos todas estas categorías en la naturaleza que vamos conociendo a través de la historia y seguimos conociendo siempre, ¿no? Y por supuesto que ahora, en la época actual, ya entendemos la naturaleza no como algo inherente, sino como un producto de la cultura. Y las naturalezas han ido cambiando a través del tiempo, y ahora que entendemos la historia, podemos comprender perfectamente esta idea de différence y cómo la naturaleza va cambiando de acuerdo a nuestros signos y símbolos culturales. Entonces, différence juega sus marcas en el inconsciente, pero no hay consciente sin este juego de marcas en el inconsciente. Digamos que lo que ocurre en el inconsciente, este efecto de realidad, de presencia, de ser igual a consigo mismo, es un efecto del juego de marcas en el inconsciente. Y por hoy eso es todo. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.